Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Mario Trías, editor de la revista En Alimentos y la revista En Farma. Y el día de hoy conversaremos con Irma González, la gerente latinoamericana para la plataforma de Dulzor de Givaudan. Irma, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, un gusto estar aquí contigo, Mario. Muy bien. Cuéntame un poco, porque hay varias cosas que tengo que conversar el día de hoy contigo. Primero que nada, me gustaría preguntarte cuál es la definición de una bebida carbonatada. Bueno, una bebida carbonatada es una bebida en la cual se le ha inyectado o introducido CO2, que es gas en el sistema, en la parte de líquido. Estas bebidas nos han acompañado desde hace muchísimos años. Pienso un poco en la cerveza, en los vinos espumosos y más recientemente en las bebidas gaseosas. ¿Es correcto? Es correcto. Para los consumidores realmente la sensación de burbujeo en la boca es una sensación que es buscada para una parte de refrescancia, para un llenado de boca. La asociamos con muchas de las sensaciones de diversión, de gusto, de alegría. Es algo que nos llena. Wow, es muy interesante porque justamente ayer conversaba esto con mis hijas y justamente me decían por qué te gusta el agua carbonatada y pues algunas de las razones fueron las que tú me diste. Ahora, ¿hay niveles de carbonatación? Claro, hay diferentes niveles de carbonatación, desde que es ligeramente carbonatado hasta las bebidas que tienen una carbonatación más alta, porque así lo requiere el producto. Desde las aguas, desde los vinos espumosos, pero también bebidas como tipo hard seltzer, las ligeramente carbonatadas o las bebidas como sodas, ¿no? Los refrescos. O sea, esta es una decisión desde el momento en el que estás diseñando el producto, qué nivel de carbonatación la voy a poner. Es correcto. Depende mucho de tu producto, de a dónde lo quieras dirigir, también del tipo de producto que quieras hacer. En Givaudan hacemos muchos estudios. Dentro de esos estudios tenemos también un entendimiento del consumidor. En uno de los estudios estábamos tratando de entender cuáles son las preferencias relacionadas con las bebidas gaseosas, estas bebidas carbonatadas. Y descubrimos que más del 80% de los consumidores latinoamericanos semanalmente consumen bebidas que tengan gas dentro de su constitución o dentro de su formulación. Adicional, también un 92% de los consumidores asocian las burbujas a la parte de frescura. Entonces, esto está muy asociado a la parte de felicidad, de diversión. Dependiendo lo que tú quieras lograr, es el tipo de carbonatación que tú vas a hacer en este tipo de bebidas. Y me imagino que también, recuerdo mis visitas a plantas de bebidas carbonatadas, también impacta tu estructura en la planta, ¿no? A qué temperatura vas a carbonatar, toda una serie de cosas, ¿no? No solo a qué temperatura vas a carbonatar, también a qué temperatura vas a envasar. La carbonatación, al final de cuentas, es aire o gas metido en el líquido. Entonces, cuando tú estás embotellando, también este aire, como cualquier gas, va a tender a salir, va a tender a subir. A Y escapar. entonces, exactamente, cuando sale del líquido, se convierte en forma de espuma. Esta espuma puede representar un reto a la hora de estar embotellando para muchos de los productores, pero también tiene mucho que ver con el tipo de sensaciones que vamos a estar teniendo en la boca. No es lo mismo sentir un burbuja en la boca que sentir solamente esa espuma, ¿no? Saliendo en un producto. En una puede representarte frescura y en otra puede representarte algo que ya no está en su mejor momento el producto, ¿no? Exactamente. Ya no es tan agradable al paladar, ¿no? Muy bien, ahora entiendo que están manejando un concepto de carbonatación inteligente. ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Claro que sí. Smart Carbonation o carbonatación inteligente es un concepto que nació en Givaudan viendo que el mundo está cambiando. Todos los países tenemos regulaciones en las cuales estamos reformulando los productos. Una de las características que más ha cambiado en la mayoría de nuestras bebidas es el contenido de azúcar. El azúcar es un componente muy importante en las bebidas que ayuda a redondear el sabor, ayuda a dar dulzor, pero no es lo único que hace.
El azúcar es un ingrediente que más allá del dulzor también tiene funcionalidad. Dentro del líquido nos da cierta densidad. Cuando nosotros reducimos el azúcar en los productos, lo que pasa es que cambiamos la densidad del producto. Al cambiar la densidad, entonces esas burbujas que tenemos cuando gasificamos, ¿qué es lo que hacen? Que tienden a unirse y tienden a salir. ¿Cómo van a salir? Pues en forma de espuma. Perdemos carbonatación, pero también perdemos otras sensaciones de sabor y de gusto del producto. Entonces, lo que crea Givaudan es entender todo este fenómeno, estudia qué es lo que está pasando y crea el concepto de Smart Carbonation, que lo que hacemos es crear tecnologías que van a ir directamente a la carbonatación, a las burbujas de aire y protegerlas por medio de un encapsulamiento de burbujas, de tal manera que protegemos la carbonatación, dura por más tiempo, pero también modulamos al mismo tiempo la generación de espuma en un producto, porque al no salir tanta carbonatación, al no perderla tanto, estás modulando la espuma por consecuencia. Pero también algunas sensaciones de frescura, de gusto, de redondeo, todo eso ayuda a la refrescancia del producto. La verdad tiene mucha investigación detrás, no solo la parte del consumidor, también tiene la parte de cómo es el proceso, tiene muchos principios que tomamos de base, como el principio de emulsiones y demás, y por lo tanto hemos creado una patente. Tenemos una patente de esta tecnología que nos ayuda justo a proteger este know-how, porque tiene toda esta ciencia detrás del entendimiento de la teoría de espumas, de cómo funciona la parte de las cargas, de cómo funciona la parte de la tensión superficial, la densidad del producto, qué tiene que ver, y todo esto también cómo afecta la parte de las sensaciones en la boca. organolepsia, ¿no? Exactamente, porque ahorita solo estamos hablando de un fenómeno físico, ¿no? Lo que tú ves, que es la espuma del producto, la carbonatación. Pero todo esto tiene también detrás mucha ciencia sensorial detrás, ¿no? Cómo lo estamos sintiendo, en qué es lo que afecta tanto para la industria como para el consumidor en el producto. Sí, la verdad es muy interesante porque el sistema como tal tiene varias, tiene 5 o 6 variables que yo alcanzo a ver que tienen que estar cuidadas y luego al crear ya un equilibrio en el sistema tienes que lograr que ese equilibrio en el sistema sea útil para los consumidores. Pienso un poco en este vino espumoso muy famoso, el llamado Francia Corta, cuyo mayor valor es el tamaño de la burbuja. Es un vino espumoso poco conocido, muy demandado en Italia y justamente los estudios dicen que este tamaño de burbuja pequeño es algo profundamente agradable para los consumidores, que tiene mucho sentido con lo que hemos venido conversando. Claro, y lo que dices tiene mucho sentido. Al final de cuentas, el tamaño de la burbuja es súper diferente en unos productos que en otros, y eso te da sensaciones diferentes. Pensemos en una burbuja o una espuma de un refresco, una soda, un producto carbonatado. Y ahora piensa en una burbuja de un producto como una cerveza. No son iguales. No. Y las sensaciones que te dan tampoco son iguales. Tú esperas un tipo de burbuja en una soda que no esperas lo mismo en una cerveza. Claro. ¿No? Las expectativas son diferentes y eso es importante porque muchas veces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando nosotros nos hemos enfocado en cumplir con las regulaciones, en bajar esta cantidad de azúcar, pensamos simplemente en cómo regreso al dulzor del producto, ¿no? ¿Cómo regreso a esas sensaciones? Pero no pensamos que hay otros fenómenos que también se están afectando. Específicamente en bebidas gasificadas, pues toda la parte de esta gasificación se ve afectada, ¿no? Y eso me da diferentes sensaciones. Recordemos que el azúcar, así como tiene funcionalidad, también el CO2 tiene funcionalidad. El CO2 es un enmascarante natural de los residuos de los edulcorantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bebidas edulcoradas que tienen CO2, pero este lo van perdiendo, van sintiéndose esos residuales o esas notas no deseadas de los edulcorantes más. Pero también el CO2 me da una sensación de llenura de boca o mouthfeel, como le llamamos en la industria, ¿no? Uh -huh. También ayuda al impacto de sabor.
este sabor que tengo redondeado. Y tú lo puedes ver, si tú te sirves un refresco y lo dejas ahí, lo tomas después de, no sé, media hora, ya la sensación, inclusive el sabor de algunas notas, es diferente cuando pierdes la carbonatación, ¿no? No hay cosa más horrible que abrir un refresco que tú estás esperando una cierta sensación y te das cuenta que lleva 4 meses en el refrigerador, ¿no? Sí, claro, es que cambian y cambian no solo, y no es que esté cambiando solo el sabor, sino también es esa combinación y esa sinergia que hace el CO2 con los otros componentes, como el CO2 también me sirve para hacer un booster o un resaltador de notas, pero también para ocultar otras, ¿no? Y también nos ayuda a balancear la relación ácido-dulce en una bebida. Por eso es que cuando se va esa relación se desbalancea y tú puedes sentir o más dulzor o más acidez o más, y el sabor no está bien. Entonces, cuando perdemos el CO2, estamos decrementando ese enmascaramiento de algunos edulcorantes, pero también estamos perdiendo lo que le llamamos, ahorita tú lo pusiste en buenas palabras, ¿no? Pero lo que le llamamos nosotros el drinkability, ¿no? ¿Qué tan, cómo está el Bebible. agrado cuando yo tomo esa bebida? ¿Qué tan bebible es, no? Y todo esto se ve también relacionado y reflejado en la refrescancia que me da ese producto, en el sabor que tiene, en la llenura de boca, en la saciedad, ¿no? Muy bien. Ahora, esto entiendo que, bueno, todos sabemos, no solo en las bebidas carbonatadas, también en muchos productos, que cuando retiras el azúcar tiene una funcionabilidad o de volumen o de mucha serie de circunstancias. Aquí vemos que además del dulzor aporta un espacio de antiespumante, que no hacia el consumidor, sino en el área de producción, es uno de los grandes problemas que se tiene. Entonces, aquí ustedes resuelven dos problemas, varios problemas, pero dos de golpe. Uno, por un lado, tener una bebibilidad muy agradable para el producto, pero también a producción le están haciendo la vida fácil, ¿no? Correcto, digo, el azúcar, como dijimos, cambia la densidad cuando tú la quitas, simplemente porque pues te aportaba volumen, te aportaba sólido, ¿no? Entonces estás quitando sólidos y pues, estás cambiando la densidad del producto. Pero más allá de eso, el problema de si quitamos, vamos a verlo por partes, ¿no? El primero es el fenómeno físico, que cuando yo quito bajo densidad y creo espuma. Para la industria, ¿qué es lo que pasa? Si yo a la hora de envasar tengo más espuma, mi velocidad de envasado no puede ser la misma, la velocidad de llenado no puede ser la misma que un producto regular. Normalmente en la industria los productos reducidos tienden a envasarse a una velocidad un poco más baja. ¿Por qué? Porque tiendo a tener merma. Por esa, en el cuello de botella, en la parte de arriba, que tiendo a hacer más espuma, se hace merma de líquido en el proceso, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace que mi envasado sea más costoso también? Entonces, con Smart Carbonation, si yo protejo la carbonatación y por ende modulo la espuma, vamos a tener menos merma, vamos a mejorar la velocidad de envasado, vamos a tener eh, un proceso, un costo de embotellado más eficiente y también una solución que es flexible y versátil porque no aporta un sabor en sí. Entonces me va a servir para varios sabores, para mejorar también las sensaciones que perdimos cuando disminuimos azúcar, porque hacer una solución que es parte de un sabor como tal, lo que estamos haciendo también es darle ciertos toques de sensaciones de sabor que estamos perdiendo, ¿no? Ok. Ahora, para Ahora, el consumidor es otra cosa, perdón. no, no te hago, no te hago, Para, por favor. para el consumidor es otra cosa. Para el consumidor, ellos no ven esta parte de la planta, ¿no? Ellos lo que esperan son sensaciones, son experiencias. Entonces, el consumidor, ¿qué es lo que va a notar? Un aumento en la sensación de frescura, porque estamos protegiendo la carbonatación, mayor estabilidad en la carbonatación. Lo que decíamos, cuando tú sirves este refresco en tu vaso y no sé, estás comiendo, terminas tu comida, perdió menos carbonatación el que tiene esta carbonatación inteligente o Smart Carbonation que el que no la tiene. Además, recuperamos el impacto de sabor, del mouthfeel o la sensación de llenura de boca y
el tamaño de las burbujas, que es un punto que tú tocabas hace rato, súper importante, las mantenemos similar a lo que sería el producto full sugar o el producto regular, ¿no? Y con esto, en resumen, se aumenta refrescancia y se aumenta ese drinkability, esa bebibilidad del producto, ¿no? Muy bien. Hablando en plata, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿se agrega algún producto al momento de que estás haciendo la mezcla? ¿O cómo ocurre esta carbonatación inteligente? Sí, correcto, es un ingrediente, es un producto en polvo, se maneja como si fuera un sabor y lo agregas como parte de tu sistema cuando estás formulando, ¿no? Aquí depende mucho el tipo de sistema, el tipo de aplicación, pero se agrega en donde agregarías como los polvos o los ingredientes iniciales. Y ya tenemos algunos ejemplos de esto, ya tenemos algunos ejemplos en los mercados. ¿Esto empezó en Latinoamérica o en dónde empezó? Sí, este es un Smart Carbonation es una solución que se desarrolló en nuestros equipos de América Latina y de ahí está disponible realmente para todo el mundo, para varios clientes interesados. Tenemos proyectos en la región, tenemos proyectos en otras regiones como Asia. Desde el lanzamiento hemos realizado algunos proyectos con clientes con muy buenos resultados y ya tenemos algunos productos en el mercado. El producto ya ha sido evaluado por consumidor, con pruebas con consumidor. Realmente tiene muy buenos resultados y ha mejorado la productividad en línea ya con algunos clientes y algunas pruebas, ¿no? Sin embargo, por cuestiones de confidencialidad no podemos comentar quiénes son estos clientes. Muy bien, me parece muy interesante porque aquí vemos varias cosas. Una solución, como bien dices, si no puedes ir a la velocidad máxima de la línea y tú como director de operaciones tratas de ir a que una inversión del tamaño de las inversiones para este tipo de productos vaya lo más posible a la velocidad máxima. Y si vas retrasando, pues evidentemente tienes un mayor costo, tienes una serie de situaciones que vas arrastrando. Si esta es una solución que además facilita eso, es algo muy interesante. Por otro lado, también me parece muy emocionante el hecho de que sea un producto desarrollado por los equipos técnicos latinoamericanos. Me parece algo muy destacable esto. Sí, la verdad estamos súper orgullosos de eso. Fue un trabajo muy intenso, pero sobre todo un trabajo de ciencia, ¿no? Ciencia detrás, que fueron científicos estudiando, entendiendo la teoría de espumas, entendiendo qué era lo que pasaba y entendiendo también cómo podíamos resolver ese problema, ¿no? Algo muy importante es que Smart Carbonation se centra mucho en cómo proteger la carbonatación, ¿no? Y a partir de aquí da una respuesta holística a recuperar todas las dimensiones sensoriales de las bebidas regulares. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos mercados ya tenemos mucho tiempo que no sabemos lo que es una bebida regular, ¿no? Ya todas las bebidas han sido reducidas y estamos aprendiendo a vivir con esas sensaciones, no con las originales. Adicional, hay muchos clientes que saben que cuando ellos reducen, la velocidad de la línea va a cambiar. Están conscientes de eso cuando usan cualquier edulcorante, pero no saben que hay una solución que les puede ayudar a esto, que hay una solución a ese problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces las soluciones que se conocen son antiespumantes, que lo que hacen es centrarse en la parte de la espuma. La carbonatación igual sale, lo que ves es la espuma y ellos reducen o eliminan la espuma dependiendo de lo que se quiera lograr. En cambio, Smart Carbonation se centra más en proteger la carbonatación, dar sensaciones de estas dimensiones sensoriales y con esto, por ende, se regula la espuma, ¿no? Mira, es que ocurre, a mí me parece de entrada que ustedes lograron esto trabajando en un equipo multidisciplinario que tuviera por un lado que ver gente que comprendiera el sistema desde el punto de vista físico y de ahí propios ingenieros en alimentos que pudieran comprender lo que estos fenómenos que empezaban a manejar pudieran imaginar o pudieran causar en el producto y gente de ciencia de datos que también pudiera ver qué es lo que le pasa a los consumidores con esto. Con lo que tú me dices, normalmente operaciones y diseño de producto a veces ni se conocen, ¿no?
porque el producto es diseñado en otra parte y le llega al director de operaciones y el director de operaciones hace lo que puede con lo que tiene. Claro. Y esto me parece una situación muy interesante porque los propios equipos multidisciplinarios pueden, la propia operaciones puede decir, oye, sé que hay esta solución que la podemos incorporar no solo para que mejoremos el producto desde el punto de vista organoléptico, sino también para que tengamos un mayor output en la planta, ¿no? Sí, es correcto, trabaja desde los dos perfiles, ¿no? Beneficios para la industria, beneficios para el consumidor, pero aparte son tanto físicos como sensoriales, que creo que es lo valioso de esta tecnología, ¿no? ¿Qué esperas con esta tecnología que ocurra en la propia industria? ¿Piensas que puede haber un camino de regreso hacia productos que hemos olvidado, como acabas de mencionar, y que nos dé una profundidad mayor? Sí, realmente lo que hemos notado ya con los clientes que tenemos proyectos abiertos o proyectos ya en el mercado es que la industria está muy interesada en este tipo de tecnologías por la parte de productividad, ¿no? Por la productividad en la línea. Pero, para sorpresa de ellos, cuando lo han sacado al mercado, el consumidor han sido productos que ha evaluado de manera más positiva que el producto que tenían antes, sin el Smart Carbonation. Porque todas las sensaciones que les da al consumidor, al final de cuentas, ellos cuando van a comprar un producto, muchas veces sí lo pueden comprar por el producto en sí, pero lo compran más o buscan esa experiencia que el producto les entrega. Y cuando esa experiencia es mayor, se vuelven consumidores más leales, ¿no? Y siempre el reto está en la segunda y en la tercera compra, ¿no? Claro. Querida Irma, si te parece bien, ¿te parece si en unos meses platicamos un poco sobre este tema para ver cómo van los nuevos desarrollos y qué van encontrando ustedes con esta propia herramienta que me parece muy interesante? Claro que sí, con mucho gusto, Mario. Te agradezco enormemente esta conversación, muchas gracias, un placer conversar contigo como siempre. Nos vemos en la próxima. Gracias, buen día. Hasta luego y nos vemos para ver cómo va este desarrollo de carbonatación inteligente. Hasta la próxima.